Los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Hoy, 12 de octubre, es un día de un doble significado para este espacio Tiro al Blanco. Es el día del inicio de la conquista de nuestra América por el Imperio Español. Un día de inicio de la masacre, de la opresión y al mismo tiempo de la resistencia, de la digna resistencia de los pobladores originarios. Esa resistencia continúa todavía porque la opresión cambió de dueño. Ahora son los Estados Unidos, aunque también el imperio europeo tiene que ver con las calamidades que sufren los pueblos de nuestra América. Honores para esa resistencia. Y en nuestro caso, tener en cuenta que fue exterminada la población originaria. Ese baldón, esa mancha, no se le borrará al Imperio Español. Bueno, y el otro significado es que tuvimos la noticia, se anunció en el día de hoy, el fallecimiento de Carlos Acquasiati Álvarez, quien fuera un camarada relevante del Partido Comunista Dominicano desde sus inicios, quien fuera además su economista más brillante, y yo diría que el más brillante especialista de la economía dominicana en las décadas de los 60, 70, 80. Carlos Acquasiati fue una luminaria, un profesor además respetado, querido, no debidamente compensado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que a veces resulta ingrata. Y lo que dejó de estela en nuestro partido fue su amabilidad, su bondad, su cariño, su sapiencia, llegando incluso hasta ser miembro de la Comisión Política del Partido Comunista Dominicano. Estaba un tanto en retiro de hace un tiempo. Se incorporó también a la Fuerza de la Revolución cuando el Partido Comunista Dominicano propició el proceso de integración con otras organizaciones y cambió el nombre por Fuerza de la Revolución. Pero sufría de un Parkinson y con poco más de 80 años fallece en el día de hoy. Estamos verdaderamente orgullosos al mismo tiempo y entristecidos por la partida de Carlito. Bueno, pero la vida sigue su agitado curso. El paro médico está a 1000, es efectivo. No hay duda de que hay una capacidad de convocatoria, de que el gremio obedece, la membresía del gremio. Yo creo que hay una conciencia gremial fuerte, intensa, en el Colegio Médico que ha impedido su división por los diferentes gobiernos y por este que es un gobierno mafioso y desgraciado. Está confrontado el Colegio Médico, su nombre anterior era la AMD, Asociación Médica Dominicana, de una larga trayectoria de luchas. Está enfrentada al gobierno corrupto y tramposo del PLD, al presidente que dirige una mafia, y sufriendo los abusos, sufriendo las trampas de un Estado ladrón y de un gobierno ladrón. ¿Qué debo decir? Porque no todo es virtudes. Yo creo que hacen bien en defender los derechos de los médicos, pero creo además que no ataca el Colegio Médico la raíz del mal del sistema de salud. En la raíz de ese mal está las políticas neoliberales, la privatización, la ARS, las ladronas ARS. ¿Por qué no enfrenta el colegio con determinación? ¿Por qué no propone un proyecto alternativo de sistema de salud? ¿Por qué se queda en lo gremial? En la denuncia también valiosa de las situaciones que tienen los hospitales, pero sin propuesta alternativa.
sin ir a la sociedad. Yo creo que un tanto exagerando la práctica de las huelgas médicas, porque las huelgas médicas tienen doble filo. Impactan negativamente a una parte de la población humilde, pobre. Y me parece que también hay que combinar este tema con formas de lucha diferentes. Hay momentos en que hay que hacer las huelgas médicas. Puede ser necesario una huelga médica, pero se debe combinar, no siempre la huelga, porque entonces hay como una especie de distanciamiento, de ruptura entre la sociedad que asume la condición de paciente y los médicos. Y entonces los médicos pasan a ser blanco de ataque de mucha gente, estando la responsabilidad en el sistema, estando la responsabilidad fundamental del deterioro de la salud en el gobierno, en el Estado, en los intereses privados que dominan el sistema de salud, porque la salud no puede ser negocio. Se necesita otro discurso, se necesita otra actitud, no solo la defensa de los intereses de los agremiados, que bien, que justa, hay que combinarla con los intereses de la sociedad. La salud es algo vital para los pueblos y es necesario en consecuencia plantear, enfrentar las estructuras, las deformaciones, las causas de un sistema de salud totalmente deteriorado. Ellos mismos dicen que está colapsando. Bueno, pero ¿dónde está la propuesta? ¿Por qué callar frente a la ARS? ¿Por qué callar con la proliferación de los negocios privados de salud? No solo de las clínicas privadas como negocio, sino también de los laboratorios, de las grandes casas farmacéuticas. De alguna manera esos intereses contaminan al sector médico y le impiden jugar un papel relevante de rebeldía y de propuesta transformadora en el seno de esta sociedad. De manera que jamás estaremos del lado del gobierno. El gobierno es tramposo, es incumplidor. Evidentemente hay razones para protestar. La protesta no solo pueden realizarse a través de una forma determinada, sino de múltiples formas. Creo que hay que ir a la sociedad en los barrios que rodean los hospitales y en los pueblos que rodean los hospitales. Hay que hacer la protesta conjunta con la sociedad. Hay que asumir las demandas de la sociedad. Hospitales sin medicamentos, hospitales a veces remodelados que son una porquería en términos del servicio, como está pasando, los procesos de privatización, los procesos de los llamados hospitales autogestionarios, que en fin de cuentas lo que han hecho es privatizar servicios. Todo eso es modelo neoliberal, modelo privatizador, que debe ser enfrentado con todo. Igual también plantearse los temas del sistema de educación en materia de salud. Se ha deteriorado, se ha debilitado en la República Dominicana. En consecuencia, se necesita, más ahora que el pueblo se levanta con sus marchas verdes contra la impunidad, contra la corrupción. Hay que enfrentar la corrupción hospitalaria, donde hay involucrados, no solo autoridades, porque sabemos muchas veces lo que pasa con una parte de los medicamentos y todo esto. Es decir, se necesita una actitud ética, moral del Colegio Médico Dominicano y una actitud que contribuya a la transformación de esta sociedad. Pausamos y volvemos con ustedes. Cuidado, tiro al blanco. España pasó a ser de imperio con la culpa histórica de la conquista de América, del exterminio de una gran parte de los pueblos originarios, del colonialismo, del saqueo, a convertirse internamente en un estado dominador de las diferentes identidades nacionales, regiones con identidades nacionales que conforman, que están presentes en el territorio español.
Es decir, no solo aplicó la política colonialista hacia afuera, sino hacia adentro. Un Estado español opresor que en la época franquista se tornó verdaderamente insoportable, que no ha podido arrancar de raíz ni el fascismo racista del franquismo, ni tampoco ha podido arrancar de raíz la política colonialista, y que se ha convertido en un Estado dominante, repudiado en Galicia, repudiado en Cataluña, repudiado en diferentes regiones en Andalucía, en fin, en todas las llamadas regiones con vocación de autonomía, de independencia. Y el caso ahora es el caso de Cataluña, que habiendo asumido su pueblo una conciencia de su propia identidad, ha decidido un acto de separación del Estado español, que yo pienso que es una separación necesaria, aunque posteriormente se replantee todo el tema de la unificación, articulación de las diversidades nacionales con otras características. Pues Rajoy, fascista al fin, franquista de origen, está amenazando con deponer, por la fuerza naturalmente, el gobierno de Cataluña, que proclamó su independencia abriéndose al diálogo. Dios, proclama la independencia decidida en un plebiscito, con una votación abrumadora en favor del sí, y entonces dice al mismo tiempo, vamos a dar un compás de espera para que la forma específica de esa independencia sea dialogada, sea negociada. Sin embargo, Rajoy responde con la intolerancia del fascismo, de esa herencia franquista, y amenaza con deponer el gobierno catalán. Eso puede devenir en una confrontación sangrienta. Cuando los pueblos asumen el derecho a su independencia, el derecho a defender su identidad, su autodeterminación, de la manera que lo ha hecho el pueblo catalán, no van a ceder frente a la violencia del Estado español. Podrá tener todo el ejército del mundo, pero que no olviden además que la Cataluña tiene fuerza, y tiene también fuerza, puede desarrollar fuerza en términos policiales y militares, porque los catalanes no solo están en la sociedad civil o entre los civiles catalanes, sino que están presentes también en los órganos militares del actual Estado español y de las municipalidades. De manera que se trata de una amenaza que merece el repudio de la humanidad, aunque ciertamente la orquesta de los medios masivos de comunicación al servicio del capitalismo, del imperialismo, están haciendo un esfuerzo sobrehumano para distorsionar, mentir sobre lo que acontece en el Estado español y específicamente en la confrontación de Cataluña, del pueblo catalán, contra los dominadores, porque esos son dominadores, manipuladores, opresores del Estado español. No se trata de lo que se conoce aquí como todo el pueblo español, que es un mosaico de nacionalidades. Se trata en este caso, de una nacionalidad que se enfrenta a un Estado opresor. De manera que también invariablemente estaremos del lado de la rebeldía y de la justicia en un caso de tanta trascendencia. Nos tenemos que despedir por el día de hoy. Todavía no sabemos dónde si ya está en la funeraria, en cuál funeraria, Carlos Acquasiati,
pero estaremos acompañando a sus familiares, estaremos con los camaradas, con los amigos, que lo que hicimos inmensamente durante todos estos años. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.